Bueno, buenos días. Primero agradecer a todos quienes me invitaron acá, doble agradecimiento. Principalmente ya me siento muy amigo y más allá de la columna y muy honrado y además muy agradecido por este evento. Yo creo que todos estamos agradecidos porque es una reunión de amigos que nos enseña muchas cosas, así que un doble agradecimiento. Bueno, no sé si esta hoy es una controversia, vamos a tratar de que lo sea. Yo creo que hoy hemos aprendido mucho unos de otros, especialistas en columna, neurocirujanos y ortopedistas, y que muchas cosas las hacemos juntos y las hacemos igual. Hoy el 80% de los pacientes que llevamos a cirugía por una hernia de disco la hacemos con técnicas mínimamente invasivas, una microdisectomía, y el 20% restante quizás utilizamos otro tipo de técnicas. De todos modos, yo voy a tratar de mostrar algo un poquito distinto, que nosotros estamos trabajando desde hace 15 años por lo menos. Yo soy un especialista que toda mi vida hice cirugía mínimamente invasiva en cerebro y en columna, y sobre todo me dediqué mucho a la endoscopía. Así que voy a hablar un poco de mí, de cómo yo hago las cosas, pero cómo lo hacemos los neurocirujanos. La semana pasada estuvo el NeuroRakis y yo les pregunté a todos quienes pude cómo operaban una hernia de disco, y bueno, esta es la... ¿Cómo es la síntesis, ¿no? Perdón, voy a empezar con... Bueno, estos son los objetivos. Voy a poner un poquito acá, que es analizar los distintos métodos de tratamiento quirúrgico. Obviamente voy a hablar de cirugía, no voy a hablar de las indicaciones ni de tratamiento conservador. Analizar los tipos de hernia y el compromiso estructural en relación con la elección del método quirúrgico, la topografía herniaria en relación también con la elección del método y conclusiones. Vamos a empezar por un caso. Es una paciente, un caso típico, es una paciente de 24 años con una lumbociatalgia izquierda en agudo, luego de un esfuerzo, muy dolorida, radiculalgia y parestesia C1 izquierda, compromiso radicular, déficit en la flexión plantar izquierda, ya había un déficit motor, y limitación en la movilidad por el dolor sin ningún otro antecedente. Estas son las placas simples con una actitud antálgica por el dolor en el posterior, las dinámicas que no muestran mucho y esa compresión radicular. Bueno, esto es un poco el menú que tenemos. Yo en lo personal hemos hecho un poco de todo esto. En este caso lo que elegimos fue la microcirugía con asistencia endoscópica. Hacemos algunas técnicas percutáneas, no voy a hablar de eso en esta presentación. Trabajamos fundamentalmente con microscopio quirúrgico en la mayoría de las veces, a veces con lupas, y las técnicas endoscópicas puras en estos momentos no las estamos haciendo porque no tenemos los equipamientos. Hace 15 años empezamos a trabajar con esto, a mí tuve la opción de tener este equipamiento, así que bueno, hicimos muchos casos. Fue una curva de aprendizaje al principio cuando estaba el músculo, pero bueno, hicimos muchos casos. La microcirugía con asistencia endoscópica, esa es la técnica, las posibilidades que nos da el método, cómo hacemos la disección del espacio interlaminar con una laminotomía, disección del ligamento amarillo, la observación de la hernia con la disección de la raíz, la extirpación y una mínima cicatriz. El resultado postquirúrgico es algo convencional. También tuve la opción de utilizar esto, que es el Endospine, un sistema, tuve la oportunidad de estar con el profesor Dostandó en Francia, eso lo desarrolló él para Stors, tuve la suerte que Stors me lo diera por un tiempo, y entonces trabajé con esto, que el método es el mismo, es asistencia endoscópica, microcirugía con asistencia endoscópica, es un poco más versátil, y bueno, esto es algunos detalles técnicos, cómo nos colocamos en el
quirófano si la hernia es izquierda o derecha. Tenemos la opción de ir craneal caudal, medial lateral con este sistema. Una incisión muy pequeña acá es en cuanto a la organización de quirófanos, si la hernia es derecha o izquierda, cómo colocamos, armamos el quirófano. Estos son detalles técnicos y este equipamiento, mejor que el sistema de tubos, nos da la posibilidad de operar un canal estrecho, hacer un recalibrado cuando está asociado a una hernia de disco. Esto es la misma metodología. Así es como nos permite trabajar. Podemos trabajar con dos manos, o sea, son tres los elementos. Acá tenemos un separador de raíces, aspiración y la Kerrison que está ampliando en este caso el estrechamiento del canal. O sea, tres elementos a dos manos. Esto es un caso típico de la hernia y después cómo queda en el caso de un canal estrecho. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos llevamos una hernia de disco a cirugía? El nivel en el cual está la hernia, nivel lumbar, si es un nivel alto, si es un nivel bajo, y la localización, qué tipo de hernia es, si es una hernia posteromedial, posterolateral, foraminal, extraforaminal. Y en función de eso contemplamos los abordajes. Los abordajes posteriores por línea media los utilizamos para todos los niveles. Posterolaterales, como el que mostramos recién, que es un sistema tubular, también en todos los niveles, y el Wilce en hernias foraminales y extraforaminales, que es lo que estamos haciendo ahora. Los SLIF para niveles L1, L5, cuando el L4, L5 la cresta nos lo permite, aunque ahora hay sistemas que son un poco angulados y lo podemos hacer, y estamos queriendo empezar con los SOLIF para el nivel L4, L5, y el nivel anterior para los casos bajos, L4, L5, L5, S1 con los ALIF. Este es el listado de abordajes, el menú de abordajes que tenemos. Vamos a mostrar un caso, este es muy reciente, lleva 3 semanas. Ustedes dirán, es una señora de 86 años. Esto nos pasa todo. Hoy operamos pacientes de esta edad porque están muy bien, pareciera que tuvieran 10, 15 años menos, quieren seguir viviendo bien, no tienen ninguna enfermedad importante y vienen discapacitados por el dolor. Esta señora la tratamos durante 3 meses, le hicimos 2 bloqueos radiculares que anduvieron bien un tiempo, como siempre. Y bueno, tenía esto, un dolor muy discapacitante, una lumbocruralgia izquierda severa y estaba muy limitada, en antecedentes importantes. Ahí tenemos la hernia, era una hernia foraminal, extraforaminal, con una compresión radicular muy importante. Lo que hicimos en este caso fue un abordaje, un Wilce. Ese es un poco el diagnóstico al que llegamos y el plan de tratamiento. Fue una cirugía de 45 minutos, al día siguiente se fue sin dolor y ayer hablé con ella porque es muy reciente, recién le sacamos los puntos y me dijo que estaba muy bien, sin dolor y sin medicación. Una incisión muy pequeña y ese es el disco que sacamos. Fue muy fácil. Entonces, bueno, esto también lo usamos. Esto no es mío, es de unos chicos de Rosario, pero como estamos hablando de este tipo de técnicas, es un disco secuestrado, esto es completamente transendoscópico, no tenemos el equipamiento, por eso es que no lo hacemos. La metodología es la misma, nada más que es transendoscópico, es, bueno, la disección, la localización, bueno, eso es tejido adiposo peridural, la localización de la hernia, la extracción del fragmento herniado, ahí se llega a ver, y nada más, es una técnica percutánea. Por supuesto, para esto hay que tener el equipamiento y hay que estar entrenado. Son pocos los que están haciendo esto dentro de los neurocirujanos, pero hay 2 o 3 grupos que sí lo hacen. Yo honestamente no sé si da mejores resultados que otras técnicas. Esa es la pregunta. Vamos a mostrar otro caso.
Un paciente de 57 años con una severa lumbalgia y una radiculalgia con parestesias de distribución L4 izquierda, por supuesto muy dolorido, no habían dado, bien con el tratamiento conservador y sin ningún otro tipo de antecedente de importancia con relación a su patología. Esta es la radiología simple, donde aquí vemos que hay una listesis con una enfermedad discal, las placas dinámicas, esa listesis es inestable. Entonces, bueno, que esto es la resonancia, donde se ve el compromiso radicular en el axial. Y bueno, hacemos siempre las mediciones cuando depende de lo que vayamos a plantear. Vimos mucha espinografía y consideramos mucho las mediciones. Este es el resumen de lo que tiene el paciente en cuanto a la radiología y la resonancia. Y lo que, con un diagnóstico de listesis sísmica L3, L4, grado 1, inestable, con hernia discal asociada, el plan de tratamiento fue la disectomía y fusión intersomática lateral L3, L4 a través de un SLIF. Ahí está el resultado postquirúrgico. Es un standalone, acá hicimos solamente esto. La resonancia, fue en octubre, hay 5 meses después, la resonancia. Y bueno, la escenografía y un poco el resumen del caso, antes y después. Otro caso, una paciente de 41 años con lumbociatalgia derecha, con una lumbalgia mecánica muy dolorida, ciatalgia con distribución radicular S1, con parestesias asociadas, de meses de evolución, obviamente esto es lógico, sin respuesta al tratamiento conservatorio, y lo único que, bueno, una tabaquista como antecedente. Esa es la radiología simple, donde vemos dos pinzamientos, L4, L5 moderado, L5S1 severo, las placas dinámicas, las mediciones en COP en cuanto a las flexión y extensión, y la resonancia. Aquí abajo tenemos S1 con su compresión radicular, no muy importante, pero está ahí, el disco de L4, L5 arriba. Este es un poco el resumen de L5S1 en cuanto a las imágenes. Y con este diagnóstico de enfermedad degenerativa discal, L4, L5, L5S1, asociada a degeneración facetaria y discopatía herniaria con compresión del receso lateral izquierdo, L5S1. Bueno, aquí están las mediciones. El plan de tratamiento, un alivio L4, L5, una artrosis anterior con descompresión indirecta, e injerto de cresta ilíaca. Esto es el resultado de por supuesto que para esto nosotros contamos acá en el equipo con Ricardo, gracias. Perdón. Bueno, acá estaban las mediciones, el postquirúrgico, cómo mejoró el paciente. Tuvo un alta en 24 horas, como es habitualmente en estos casos, mejoría sintomática, sin dolor radicular ni lumbar, bueno, y la mejoría en cuanto a las mediciones de la lordosis. Este es el resumen de lo hecho. Y bueno, como conclusión, podemos decir que el objetivo de la cirugía, cuando está indicada en una hernia discal lumbar, es lograr la liberación radicular con el método más simple y que menor daño pueda hacer a las estructuras adyacentes a la lesión. Extirpamos solamente la porción herniada del disco sin gestos quirúrgicos intradiscales, a veces hacemos algún lavado cuando creemos que está indicado, y consideramos el tratamiento de patologías concomitantes a la hernia discal si es que están presentes. Siempre le damos prioridad a los métodos mínimamente invasivos. Diría que
prácticamente siempre trabajamos con magnificación óptica. Inclusive cuando hacemos los ALIF, muchas veces nos ponemos lupas, siempre nos ayuda eso. Así que bueno, muchas gracias. Yo no voy a hacer una charla tan elocuente como la del doctor Molina. Yo soy un poquitín, no estoy tanto en el MIS, estoy más en el MAS. Es más máximamente agresivo, digamos. Así que creo que la mínimamente invasiva tiene sus indicaciones. Tampoco hay que exagerar como en lo que por ahí exageramos nosotros. Demasiada instrumentación o demasiada agresividad para una patología relativamente simple y complicada a la vez. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cuándo operar y cuándo no operar? Ninguno de nosotros quiere aparecer por ahí en una revista, en alguna aerolínea, donde muestra fotos que si no le hubieses hecho nada al paciente sale exactamente la misma foto. Esa es una. Y la otra, ¿a quién operar y a quién no operar? Porque a veces nosotros tenemos el problema de que tenemos la patología correcta en el paciente equivocado. Y esa es la que generalmente nos trae dolores de cabeza. La hernia de disco como tratamiento quirúrgico, podemos hablar de una disectomía simple, un abordaje medial, un abordaje de extremo lateral vía Wilce para las que están extraforaminales. Se le puede hacer una disectomía con una estabilización dinámica, como hemos hecho muchas veces y como a veces se sigue haciendo. Una disectomía con un artrodesis posterior simple, con PLIF, TLIF, ALIF agregado o vía extremo lateral. Y esas son, creo que, las alternativas que tenemos para cualquier tipo de hernia de disco. Nosotros tenemos acá este paciente que tiene una lumbociática, que es una hernia de disco relativamente inocente. El paciente es un paciente joven, pero una lumbociática invalidante. ¿No les ha pasado a ustedes que por ahí tienen una radiografía que tiene una hernia chiquitita, el paciente está muerto de dolor, y a veces una hernia enorme, y el paciente dice, me tira un poquito, pero con un antiinflamatorio ando bien? ¿No? Esas las tenemos todos, creo. Entonces, por eso ahí a ver a quién operar. Esta, creo que todos nos ponemos a discutir acá si la operamos o no la operamos. Y este paciente se operó porque no podía estar más y tiene 32 años. Entonces, acá empezó el problema. Disectomía simple, microdisectomía, si le querés llamar así, por el uso del microscopio, una incisión de 3 centímetros, etcétera, etcétera. Y acá aparece la primera recidiva. El paciente aparece con una recidiva al poco tiempo, se opera de vuelta, aparece una tercera recidiva y después llegamos a esto. Tiene 3 recidivas, obviamente le sacaron disco todas las veces, mejora un tiempo, vuelve y está ahora entre ciática y que se queda trabado. Entonces acá empieza la discusión. Vamos por PLIF, TLIF. Yo le digo lo que le hicimos nosotros porque a veces queremos evitar los problemas y nosotros no contamos con la habilidad del doctor Janeiro, pero tenemos nuestro cirujano vascular que muchas veces nos ayuda. Y entonces optamos por hacerle una LIF. ¿Por qué una LIF? Porque yo personalmente, y no sé algunos de los que están acá, irme a meter con un PLIF o con un TLIF por la zona esa donde... Tercera cirugía, esta es la cuarta cirugía. Esta es la cuarta cirugía. Así que hacemos como el disco cervical, sacamos todo lo que podemos por vía anterior, si vemos el ligamento se lo sacamos bien y si no, no hace falta. Y ahí termina el caso. Vamos a presentar un segundo caso. Fíjense este paciente está operado de una hernia de disco L3. No anda el puntero, me parece. Bueno, ahí se ve el camino que se hizo a la primera vuelta. 2 años, ¿estuvo bien? Anda. No.
anduvo bien 2 años y vuelve con la misma sintomatología. Nosotros pensamos que era una recidiva. Y sin embargo la hizo ahí afuera. Y no la tenía en la primera resonancia. No tengo la primera resonancia, pero no la tenía. Entonces ahí fuimos por extremo lateral. Que en nuestras manos el extremo lateral, el segundo es muy fácil, el tercero es fácil, el cuarto es bastante complicado y el quinto a mí me resulta bastante difícil llegar. En los cursos que hemos hecho por ahí por afuera, todo es muy fácil, resección de la transversa de la quinta lumbar, pones el microscopio, corres un poco la raíz y ahí aparece el disco. En 3 pacientes que tuvimos que hacer una resección tumoral, quise hacer eso primero, imposible ver la raíz, con microscopio, con luz, sin sangre, de acuerdo a cómo se acomoda el paciente, que yo también. No sé, Macaño, qué experiencia tiene la hernia de disco lateral de L5S1. Yo uso el mismo, voy con Wilce, no lo hago con tubo, cuando es L5S1 pongo el maxilar retractor, hago una incisión un poquito más grande y busco las dos, porque es mucho más difícil de llegar que las otras. Más abajo, más difícil. Trato de no ir con tubo, entonces le hago un tajito un poquito más grande por el retractor de Wilson, lo hago con microscopio, busco las dos. Lo más importante de ese nivel, sobre todo, es buscar las dos transversas, porque si no te perdes bien fácil. Sí. Y cuando la encuentro, pues por ahí creo que no mayores problemas, pero sí es una verdad que hay que tener cuidado siempre. Bien, muchas gracias. Bueno, y con respecto a eso también hay que tener cuidado de 2 cosas. Nosotros también buscamos bien las 2 transversas y buscamos bien el borde externo de la lámina. Porque las 2 complicaciones es comer mucho y después tenemos 2 problemas. La fractura de la pars y la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y la fractura de una pars de un solo lado es complicada porque esa no pega. Caso 3, chica joven, también síndrome de cola de caballo. Uno acá puede ser también muy agresivo, pensar que le tiene que hacer una lift porque es inestable, puede sacarle el disco, puede hacer la instrumentación posterior. Y aunque a veces la resonancia no es tan bonita como uno quiere en el posoperatorio, esta paciente se le hizo la resección discal, mejoró inmediatamente los síntomas, no mejoró inmediatamente la imagen, pero a mí lo que me importa es que el paciente ande bien, no sé a ustedes. Hasta acá tenemos todos los casos quirúrgicos y tenemos una hernia como esta, muy tentadora para decir, la instrumentamos, vamos por afuera, por adentro, es extraforaminal. Este paciente tenía mucha lumbociática aguda, sin embargo no tenía ni déficit motor y no tenía ninguna metámera que definiese cuál era la raíz afectada. Por lo tanto, la primera opción fue la noble aguja y esperar a ver qué pasaba. En 10 días se le aliviaron casi el 80% de los síntomas. Y dijo, yo con esto no me opero, hace 10 días me hubiese operado. A los 2 meses vuelve y dice, me gustaría ver cómo estoy. ¿Te duele? No, para nada, pero quiero saber si tengo la hernia. Le digo, ¿para qué querés saber si tenés la hernia? Bueno, entonces le hicimos una resonancia nueva. Empezó a mejorar, se empezó a reabsorber. Lleva 2 meses, el paciente está asintomático y no se operó. Sin embargo, era una hernia que cualquiera hubiese dicho está perfectamente la indicación quirúrgica. Por eso a veces no siempre lo que uno ve es lo que uno tiene que hacer. Este caso 5, espondilolistesis. Y una hernia de disco extruida terrible. Acá que empezamos a definir. Plif, tlif, alif, doble, porque encima está extraforaminal, lo que estábamos hablando recién. ¿Cuál es la conducta a seguir? Y primero la más fácil, cuando está complicada, ponerle una agujita. Le pusimos la agujita y se le fueron todos los síntomas. Este tardó un poquito más, este tardó 15 días. Pero no tenía déficit, tenía solamente dolor. Y no estaba bloqueado, no estaba tapado. Se sentaba y le mejoraba significativamente. Y como trabajaba en la computadora, los 15 días los pasó bastante bien. Bueno, esos son los casos que yo he demostrado. Tengo uno que no sé si lo quieren ver o no lo quieren ver. Si hay tiempo, ¿lo ponemos? Poneme ese que dice...
Mientras esperamos, te quiero preguntar, Pablo, ¿haces bloqueos selectivos radiculares con metilprednisolona, triamcinolona Sí. o betametasona? No, hacemos triamcinolona y a veces cuando también está medio la faceta hipertrófica hacemos facetario y foraminal, los dos a la vez. Y a veces tenemos mucho mejor resultado cuando hacemos los dos que uno. No en esta gente joven donde la hipertrofia facetaria no es significativa. Bueno, lo quiero mostrar porque a veces el disco es el culpable de nuestros males. Un chico de 25 años, jugador de rugby, tiene lumbalgia, concurre a la consulta, tratamiento conservador, qué sé yo, le hacen lo que le hacemos a todos los discos y aparece con esta resonancia, disco negro. La pregunta acá es, me gustaría que levante la mano quién piensa que esto tiene indicación quirúrgica en un paciente de 20 y pico de años. Carlito, cambiaste de opinión ahora, ¿eh? Entonces le dijeron, vas a volver a jugar. Problema, ahora. Lo primero que tiene este paciente es PLIF, instrumentación para prevenir la degeneración del segmento adyacente y un montón, como decimos con el amigo Coco, de sacarina para endulzarle la vida. Ahora, este paciente estuvo 6 meses con eso y sigue empeorando la situación. Esta es la tomografía, podemos discutir el tornillo, técnica, pero no viene al caso eso. Y esto es al año. ¿Y ahora? Pero lo punzaron, vino estéril, entonces dijeron, no, esto se te va a reabsorber, fíjate cómo está el cuerpo de la quinta vértebra lumbar, líquido, y es como que se nos está cavitando el tornillo, es la primera impresión que uno tiene. Bueno, con esto nosotros le hicimos la indicación quirúrgica, limpiamos todo lo que pudimos limpiar, sacamos todo lo que podíamos sacar y nos quedó así. Esa era la cavitación de los tornillos. Fíjense cómo cavitó en la cuarta, cómo cavitó en la quinta. Limpiamos como pudimos ahí, como decía Esteban ayer, con cureta, metiéndole una bocata dentro de la vértebra, todo lo que podíamos hacer lo hicimos. Fíjense cómo cavitó, impresionante cómo cavitó. Y esa es la lechuza que nos quedó como resultado. Ahora el chico lleva 2 años de la limpieza quirúrgica, está bastante bien, uno le ofreció. Porque el problema de ir por adelante para sacarle era la eyaculación retrógrada. Tiene 25 años tiene el chico este ahora. Entonces todo lo que hicimos lo tuvimos que hacer por atrás. Le sacamos injerto que no tenía, le pusimos posterolateral a pesar de que estaba infectado. Y así es la resonancia actual. Todavía va rellenando adentro, muy lentamente. Tiene injerto metido adentro de la vértebra también, ¿eh? Y así está ahora. Bastante mejor que cuando arrancamos. No está jugando al rugby, pero corre y hace ciclismo. Así que mejor que antes estaba. Muchas gracias. Bueno, vamos a la presentación de casos. El doctor Matías Petracci y Lucas Rueda va a coordinar la presentación. Las mesas, bueno, los que estén disponibles, que se vayan poniendo. Alberto, ponete en una de las mesas para opinar. Agrelo, también acérquense un poquito los que tienen experiencia. Ángel, si te sumás a alguna de las mesas para aportar tus opiniones, también sería interesante. Una cosita, para que funcione necesitamos que haya gente en las mesas. Hay una mesa vacía que es la número 2.
Está solamente Pablo en la 3 y ahora otro Pablo. Del fondo, muchachos, para participar, si quieren. Mientras tanto, bueno, hay una pequeña cosa que vamos a cambiar, que Matías hizo para que esto sea más dinámico, una presentación con más de un caso. Vamos a, para que sea más rápido y escuchar más opiniones. Lo que sí vamos a mantener es 1 minuto por ahí para charlar sobre el caso ya presentado y 2 minutos para la resolución. Eso mantenemos igual. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Gracias por la invitación. Vamos a hacerlo un poquito dinámico porque la patología lo permite. Así que les voy a poner 2 casos al mismo tiempo. El lado izquierdo, un paciente de 20 años con una lumbociática derecha que no responde al tratamiento conservador. Y del lado derecho, una de 48 años, también lumbociática izquierda, que no tiene compromiso, ninguna de las dos tiene compromiso motor, solo dolor invalidante, que es fumadora, pero básicamente no tiene otro antecedente. Puntualmente son 2 hernias de disco en 2 pacientes, uno más joven que el otro, sin compromiso motor, pero que ya el dolor, como decía Pablo, son pacientes que están muy doloridos, que no mejorando con la medicación habitual, que el protocolo de tratamiento inicial en estos pacientes. Así que acá el planteo primero es qué hacemos. No sé si quieren discutirlo en las mesas. Nos tomamos 1 minutito para pensar. El caso está presentado así, directamente para no ahondar sobre qué se pide ni nada, solo pensar en el tratamiento. Sin déficit. Sin déficit, no. Dolor invalidante. Sí. Sí, un comentario. Se supone que ya se hizo bloqueos y todos los tratamientos. No. Eso es lo que queríamos saber. Si, como decía, tratamiento conservador, por ahí... Por ahí, a diferencia en general en la oficina de ustedes en Estados Unidos, es que nosotros indicamos generalmente el bloqueo. El paciente es inicialmente, por ahí es tratado en general, no sé, creo que pasa en todos lados, de urgencia, la guardia, cuando está muy dolorido, le dan alguno empieza con un tratamiento inicial hasta Oxaflex B12, por decir una marca comercial, típico, pero después nos siguen viendo en consultorio y por ahí somos nosotros los que indica bloqueo. Bueno, empezamos con las opiniones, empezamos de atrás para adelante, la mesa 6. Así, hagámoslo rápido, así podemos mostrar Chicos, otros ¿alguno de la casos. mesa 6? Nosotros planteamos hacer a ambos casos un bloqueo inicialmente y ver la evolución, eventualmente. ¿Bloqueo ambos casos? A ambos casos, sí. Eso es lo inicial. Bueno. Directamente, ¿pueden decirnos qué pasa si el bloqueo es negativo en los dos? No anduvo ninguno de los 2 pacientes con bloqueo. Perdón, no escuché. Ambos pacientes, una paciente de 20 años no tiene déficit motor, no tiene déficit sensitivo, el tratamiento inicial y la evolución. Si no anda el bloqueo, por ahí sí podríamos plantear un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Creo que es para hablarlo con el paciente, hay un paciente de 20 años y uno de 50, creo que hay una diferencia. En ese caso Pero sí irían no por sé la cirugía. evolución y pediría radiografías, completaría estudios y en base a eso decidiríamos. ¿Cirugía en ambos casos? ¿Si no anda?
Sí, si Ok. no anda, sí. ¿Se animan a decir qué método, si tuviesen que elegir algo ahora? Sí, posiblemente en ambos casos. Perdóname, pon el micrófono más cerca porque no escuchamos. A la paciente de 20 años seguramente una microdisectomía. Micro. Y igual habría que completar estudios. Me parece que a ambos pacientes hay que ver si hay una inestabilidad, placas dinámicas. Me parece que ver una resonancia y definir un tratamiento solo con una resonancia, me parece que nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, micro. Posiblemente microdisectomía. Dale. Mesa 5. Muchachos, de las 5. ¿Alguno? ¿Alguno quiere opinar sobre ambos casos directamente? Si ustedes opinan que... Lo primero que nos llama la atención es que en el primer caso, está bien que no es para mirar qué es la resonancia, ¿no? Pero, porque es un paciente acostado. Pero en el primer caso conserva la lordosis, en el segundo caso ya no hay lordosis, está un poquito perdida la lordosis. Uno es una hernia que parece ser una obstrucción, aunque hay una disociación entre lo que significa el plano sagital y el plano axial. Quizás el corte no pasó justamente por ahí. Y en el otro caso es una hernia totalmente distinta, ascendida, en un paciente mayor que es intraforaminal, mayor que 20, porque el de 20 uno dice, bueno, escúchame, tiene 20 años, nadie quiere operar a un paciente de 20 años, pero ya hizo todo. Uno pensaría que esta hernia puede resolverse sola si el paciente no tiene mucho dolor. Yo creo que ¿te parece que es intraforaminal? Es posterolateral, algo de... La del caso 2, me decís vos. No, sí, parecen las dos posterolaterales. Sí, ¿no? posterolateral, sí. No, y en el caso si querés, de... seguimos. Sí. Sí. ¿Quieren proponer algo con respecto a la cirugía? ¿Qué le harían? Si tienen que operarlo. Micro... No, Este fue el esquema, o sea, como presentó la mesa 6, el esquema de tratamiento fue bloqueo a los dos, uno no anduvo y la otra tuvo una mejoría, un 80%, tuvo una recaída del dolor, se hizo otro bloqueo y anduvo bien. Y acá tienen el control, uno de 11 años, el de la izquierda, al que se le hizo la microdisectomía, que tenemos la resonancia nada más que porque hizo un episodio de una lumbalgia y se le dio una resonancia por ese nuevo episodio, y ahí pueden ver la evolución de la columna del lado de ese paciente, de la microdisectomía, cómo mantiene el resto de los discos bien, y ese secuela de cicatriz, digamos, de la cirugía, pero anda perfecto. Y en el otro, la paciente que lleva, ¿cuánto dice que no veo acá? 8 años, ¿no? 8 años. 8 años y vemos el control operatorio. Posterior a los dos bloqueos, sin cirugía, fíjense qué bien se reabsorbió la hernia. Acá tienen los controles de uno y otro. Radiografías en este caso no les había puesto antes. Tenemos bibliografía que nos avala lo que decía Pablo, que con la Pero bueno, si vamos también a bibliografía más seleccionada, escrita, que hay hace mucho tiempo, me interesaba porque tiene que ver un poco con lo que mostré recién, que seleccionaban pacientes con distintos tipos de hernias y en un grupo en el cual se evaluaban las hernias extruidas, las más grandes, las que uno dice esta nunca va a andar bien, o las contenidas que están con un disco que está mal hidratado. Evaluaron estos dos grupos y obviamente el que andaba mejor y resolvía antes los síntomas era el que tenía la hernia más grande extruida, ¿no es cierto?
y es lo que nos pasa en general a todos. Esto, en cuanto a comparación entre bloqueos y cirugía, también obviamente la cirugía es más rápida para quitar el dolor, pero creo que no tenemos que dejar de darle la oportunidad a un porcentaje de pacientes que mejoran con el bloqueo, que era lo que también mostró Pablo. Nosotros que también presentamos algún trabajo acá en Mar del Plata hace mucho tiempo sobre el tratamiento de bloqueos en hernias foraminales y extraforaminales, como mostraba Pablo, que son las hernias por ahí un poquito más complejas a veces, y tuvimos muy buenos resultados de 29, este fue un estudio retrospectivo, de 29 pacientes que tenían indicación de cirugía, pudimos evitar la cirugía unos cuantos, solo 21% terminó en cirugía. Si quieren vamos a otro caso. Bueno, tomamos un minutito para pensar. ¿Querés explicar cada caso, Matías? ¿Cómo? Sí, dos casos. Muy parecido, vamos a hacer si quieren la misma dinámica. Paciente de 26 años, femenina, una asiática izquierda, sin déficit motor, no tiene ninguna trampa. Y la otra, 54 años, masculino, con una lumbociática también izquierda, con otra hernia, otro tipo de hernia. Por ahí también podemos discutir lo mismo, si quieren, o pasamos más adelante. Si quieren, avanzo un poquito porque este es interesante. ¿Qué hacer? Lo mismo, hicimos bloqueo. A los dos se les hizo microdisectomía porque no anduvieron bien, a pesar de que por ahí el de la derecha es donde posiblemente tenía más posibilidades de reabsorberse. El otro era una hernia que el de la izquierda se ve una hernia más como foraminal. A los dos se hizo microdisectomía, pero al año posoperatorio vuelve con una nueva ciática derecha. Habían dado muy bien, el de la izquierda, ¿no? El paciente de la izquierda. Y el otro, a los 7 años posoperatorio, vuelve con una cruralgia derecha. O sea, antes era izquierda, ahora una cruralgia derecha. Una semana, pero este caso tenía déficit severo para la flexión dorsal del pie. Entonces ahora el planteo es recidiva de hernia de disco, tratamiento. Si quieren discutimos. Pero el caso de la derecha, ¿había déficit motor? ¿Cómo? En el caso del paciente que lleva 7 años postoperatorio, ¿tenés déficit? Sí. Ahí se tiene déficit severo de flexión dorsal. ¿Y el componente de dolor lumbar era mucho ahí? ¿O solamente no, cruralgia. Ok, solo la cruralgia, bueno. Los dos dolores radiculares. En el que le estoy mostrando a la derecha las flechitas rojas porque son los cortes axiales que corresponden a esos niveles donde sale la flecha. La mesa 1, ¿quiere opinar alguien? Muchachos. Para aclararles, perdón, la técnica que hacemos en general es la microdisectomía, que es por un abordaje unilateral, un pequeño abordaje, y si se fijan en los controles de resonancia, cómo se ven los músculos, no hay agresión del músculo, el músculo se mantiene bien. Es una cirugía también muy poco invasiva, que creo que es difícil de competir con otras técnicas. Sí, vamos con la mesa 1, sí. En este caso lo que hacemos, que todos coincidimos acá y lo que hago yo también, hacemos en las casas recidivas la regla del 3, o sea, la opero, le saco el hernia de disco. Si vuelve a recidivar, que pasan bastante, el 10% de las veces puede llegar a pasar, se la sacamos de nuevo, la tercera vez que recidiva le hacemos una fusión. ¿Okay? A veces puedo ir en la segunda vez, de acuerdo, lo hablo con el paciente, pero un paciente joven, ¿no? Era un paciente joven, yo hubiera hecho otra microdiscectomía, con más riesgo de tener un problema en la dura y todo lo que sea, pero trato la microdiscectomía de nuevo. El otro caso, un poco distinto, parece que es un paciente más grande, ¿no? Sí. ¿Y tiene un canal estrecho? Ya te digo la edad. 54. Tiene un canal estrecho. Será 54 al principio, ahora tiene 7 años más.
Sí, 61. Ahí ya tenés que plantear algo más grande. L5. Pero no, me estás diciendo todavía que no tiene tanto dolor lumbar, ¿no? No, este caso es más el problema, es el déficit que tiene. El déficit que tiene. Sí. Pero más que nada, canal estrecho. ¿Tiene una hernia ahí el lado derecho? ¿Es? Es del otro lado, claro. Claro. Antes, ¿te acordás? Era una L4, L5 que había migrado hacia abajo, porque Sí, por me ahí acuerdo. era interesante discutir el de la derecha, era por dónde abordamos esta hernia que está ahí flotando detrás del disco del L5. Si entramos por L4, L5, entramos por L5, C1. Pero bueno, no importa en este caso. El tema que se plantea con este paciente es, le haces una laminectomía sola, porque ahí tenés una descompresión un poco más grande. Descompresión de la forma que quieras, lami, o le haces laminotomía bilateral del lado que le duele, yo le haría una laminectomía y tenés que plantearle al paciente qué vas a hacer, si lo vas a fusionar o no, porque un disco, no solamente los discos están desde 5 4 de L3 para abajo están malos. Si vos querés, no le duele la cintura, por eso no se le ofrecería mucho, pero haría un poquito más grande la descompresión. Pero si la querés fusionar y lo discutís con el paciente, yo no me apuraría si no le duele, pero sé que va a terminar fusionado. Si quieren, también es interesante ver la evolución parte de estos discos, cómo se fueron pinzando. Miren, volvemos a ese. Tenían el disco más alto, el L5C1, y como decías vos, Ángel, el L3, L4 también estaban en un proceso vegetativo, pero no tanto, porque acá era dudoso de dónde venía la hernia, si venía del L5C1 o del L4, L5. Y aparentemente venía del L5C1, porque si se fijan, acá el que más se pinzó fue el L5C1, el L4, L5 mantiene, y el L3, L4 es el que ahora se pinzó nuevamente, y posiblemente esta nueva extrusión, este secuestro, viene del L3, L4. Yo el año que viene empiezo con hialurónico. ¿Sigo? Una opinión le pido a la mesa 2, el caso puntual de este paciente de 60 años ahora, que hizo esta recidiva. Ya hay entonces planteado una nueva microdiscectomía o puede instrumentarse hablándolo con el paciente. El problema es que acá hay mucho componente radicular, pero no lumbar. En la mesa 2, ¿alguien tiene una opinión distinta o lo mismo que harían con ese caso puntualmente, por ejemplo? Micrófono. Generalmente, con un déficit como apareció, ahí ya no insistimos tanto, porque es un déficit no 4 en 5, era un déficit que tenía un estepage y dolor. Ahí ya cambiamos un poco la conducta. O sea que hay que hacer algo. ¿Qué programa de descomprimir? Cirugía de descompresivo. Disectomía. Ok, disectomía por acá. Otra disectomía. Sí, el del lado izquierdo, el de un año. Trataríamos como una reherniación que solemos ver muy a menudo y haría una cirugía de hernia, otra vez, de quitar la hernia. Y el del lado derecho probablemente fenestración. Laminotomía, L3, L4, L4, L5. Bueno. O sea que la conclusión es solamente cirugía descompresiva, ¿verdad? ¿Sigo? ¿Muestro? Sí. A los dos se hizo redisectomía. Ahí pueden ver qué pasa, cómo se veían antes y después. Pero los dos se hizo redisectomía. A uno, el de la derecha, abordamos por el L4, L5 y fuimos hacia arriba, como vas a demanda hasta encontrar la hernia. O sea, si termina siendo una hemilaminectomía, ¿cuál es el problema si no desestabilizás el paciente? Porque estaba tan atrás de ahí del E4, entonces empezamos desde el E4, E5 hacia arriba hasta encontrar la hernia. Y si terminás en el espacio 3-4 no es problema si hiciste correctamente la hemilectomía sin cortar la pars o sin alterar las facetas. Ahí tienen controles radiográficos, 2 años después de la cirugía. Y si quieren, acá tenemos algunos pequeños artículos que fueron publicados, uno hace poco, sobre factores asociados a recidiva hernia de disco lumbar luego de una microdisectomía. Evaluamos un montón de alternativas, pero bueno, acá esto es importante para, aunque sea este trabajo también sirvió para tener una idea qué porcentaje de recidiva tenemos nosotros con esta técnica que es la microdisectomía, y es dentro de los rangos publicados, es alto, porque es un 16% que tuvimos de recidiva de hernia de disco,
Y de estos pacientes analizamos cuáles podrían haber sido los factores que llevaban a esta recidiva, y dentro de eso uno veíamos que era la altura del disco, pacientes que tienen hernia de disco con una altura de ese disco bastante amplia, o sea, una altura importante, tenían más posibilidad de recidiva, o si había un mayor compromiso del canal. No sabemos bien, esa explicación no la tenemos por qué. Y otro era si tenían degeneración facetaria, que tampoco tenemos la explicación. Es un estudio retrospectivo, ¿no? Y después, este es otro trabajo que se había publicado en la revista Columna, que era cómo nos iba con redisectomías, en las microdisectomías, que teníamos una nueva hernia de disco, cómo nos iba, y dentro de los resultados teníamos que los resultados clínicos eran buenos, un poquito peores que los de la disectomía inicial, porque comparábamos, el grupo comparativo era disectomía solo, que habían andado bien, y el otro grupo era redisectomía, entonces comparamos ellos y veíamos que estadísticamente no teníamos diferencia, pero en cuanto a los porcentajes de mejoría, estaban un poquito peor los de redisectomía. Bueno, este es un tercer caso que si quiere lo discutimos, no sé cómo estamos de Antes tiempo. de ir al tercer caso, sí, tenemos tiempo. Vamos a hacer una pregunta en general a todos. Antes se habló un poco de la técnica. Para ir levantando la mano, ¿quién hace una cirugía de microdisectomía y quién hace una cirugía que sea mínimamente invasiva, que puede ser endoscópica, tubular y demás? Por microdisectomía, ¿quién lo hace actualmente? ¿Levantar la mano? ¿Y quién tiene más tendencia a lo que sea endoscópico puramente? Perdón, ¿endoscópico es tubular o endoscópico como mostraron? Porque es distinto, porque el tubular es una adaptación a la microdisectomía típica. Creo que no hay tanta variación, salvo como poner los tubos, pero después la anatomía que manejamos es la misma. En cambio, por ahí el endoscopio que metés como si fuera un artroscopio es diferente. Es así la técnica. El artroscopio usa agua, pero por ahí una tubular no hay tanta diferencia. Las diferencias son medio borderline, pero me refiero a que sea puramente endoscópico. Claro, esa es la pregunta. La diferencia está en el tratamiento del plano muscular. En la cirugía con tubo, el Metrix, uno va, primero colocan un alambre de Kirchner y a su vez transmuscular para las mediales o para las laterales el mismo procedimiento, en Wilce. Sí. Pero es Kirchner, tubo más grande, más grande, más grande, hasta llegar a la cánula de trabajo. Entonces, los músculos se divulsionan, no se separan de la línea media hacia afuera. Entonces, el trauma muscular es mínimo. No, estoy de acuerdo, pero creo que quería diferenciar, Claro. Porque creo que eso no es endoscopio. Eso es tubular mínimamente invasivo, es diferente. Eso es una técnica un poquito más avanzada en cuanto a la separación, como dijiste, de los músculos, pero una microdisectomía es muy similar. Si vieron las resonancias, que eso se podía discutir, cómo se ve el músculo, después de hacer una microdisectomía. El microscopio es lo mismo, pero yo creo el endoscopio es distinto. Me parece que el tratamiento muscular es diferente. No sé, acá el doctor Fernández Molina. Son distintas las técnicas. Una no deja de ser una técnica con magnificación óptica, con asistencia microquirúrgica, con asistencia endoscópica. Uno, de pronto, si uno mide el trauma muscular, es cierto lo que decís, que uno es la transmuscular y la otra es la disección. Nosotros hicimos un trabajo el año pasado, 3 grupos, con relación a esto, a ver si en la técnica lateral, que es transmuscular, era mejor los resultados y la recuperación del paciente con respecto a la línea media, que uno desinserta el músculo en ese sector. Y en realidad fueron pocos casos, porque eran 3 grupos, hicimos 80 casos, no encontramos diferencias muy significativas. En el trabajo nuestro, eso. La creencia previamente era que sí, que siempre tratamos de cuidar el músculo y el transmuscular mejor
la separación que no la desinserción. Eso es por un lado un comentario. Y después lo otro, que las técnicas endoscópicas puras o transendoscópicas son como la artroscopía, o sea, se utiliza con el lavado permanente. Yo creo que no hay este tipo de técnicas es para casos seleccionados, no me parece que sea para todo. Esta es transforaminal en este caso, entonces hay que tener el equipamiento, hay que tener el entrenamiento y hay que seleccionar el caso. Para mí la cirugía que hago yo, tubular, con el Metrix específicamente, el gol estándar de esa cirugía son las cirugías intra y extraforaminales. Realmente uno llega, en 30 minutos se le soluciona el problema al paciente sin compromiso de los músculos. Es decir, yo creo que esa es la mejor indicación para la cirugía tubular, las hernias laterales. Por supuesto. Guille, vos cuando mostraste hoy el acceso con irrigación con líquido, ¿has tenido complicaciones con respecto a la hiperpresión que genera la instilación del líquido en el espacio peridural? No porque lo que hacemos en este tipo de cirugía es directamente la presión del líquido es la altura del Baxter. No inyectamos a presión nada. Entonces entra y sale, pero la presión es la altura que se la podés dar un poco más alto, más abajo del Baxter, entonces no genera ningún tipo de complicación. ¿Con la diferencia con la vieja técnica de Anthony, que un paciente que se clavaba y demás? Sí, pero es distinto. Y es distinto la presión. Eso es la presión. Nosotros la verdad que no hemos tenido complicaciones. Es más, estas vías endoscópicas muchos las hacen con anestesia local, ¿no es cierto? Sedación, anestesia local y alta al mismo día. Sí, igual nosotros preferimos la general, porque es más segura para el paciente y trabajamos más tranquilo. Se puede hacer con local. Lo que sí es cierto, bueno, esto es como todo. Acá el problema en este tipo de técnica es cuando se te lesiona la dura. Igual es muy difícil, no la podés reparar. No se hace nada, se deja. Pero se deja, porque el abordaje es percutáneo, pero... Claro, por ahí lo que tiene la técnica endoscópica pura que te ayuda a la ruptura dural, la poca apertura que hay, entonces tenés menos chance de hacer una fístula. Como la técnica se deja, no se repara. Tal cual. Un comentario con respecto a la anestesia. Yo comencé haciendo este método con cirugía raquídea o peridural, pero como lo hacen inicialmente en el centro donde yo aprendí este método, que los neurocirujanos que idearon, iniciaron el método, Foley y Smith, de la Universidad de Kansas, lo hacen siempre con ese tipo de anestesia regional. Pero a nosotros nos pasó que si superás determinado tiempo, que puede suceder de acuerdo a las características de la patología de la hernia, entonces el paciente se empieza a mover y estás en problemas. En cualquier cirugía endoscópica, si el paciente se mueve, terminó la cirugía. Tenés que convertirlo a una general y el paciente está boca abajo. Entonces directamente lo empezamos a hacer con general. Tal cual. Va a sumar que por ahí hay sangrado y demás porque el paciente no se relaja bien. Bueno, ¿seguimos con el otro caso, Matías? Bien, este es un caso que se los voy a mostrar por ahí sin tanta discusión, porque es un paciente de 30 años que tiene una ciática izquierda, 1 año de evolución, tiene esa pequeña hernia justo en ese lugar. Nosotros le hacemos llenar, un cuestionario donde nos muestra dónde tiene dolor, y acá ya estaba tirando una pista porque este fue un error. Entonces, acá ya estaba tirando una pista al paciente que venía con dolor de 1 año, que tenía lumbalgia, bastante lumbalgia, si ven abajo, no sé si se llega a leer, pero graduaba el dolor lumbar 10 en 10 y el ciático era menor, era 8. Bueno, las escalas de Roland Morris y Oswestry.
Y en este caso yo le hice una descompresión, una microdisectomía de 5C1. Cuando estoy haciendo el abordaje, veo que la lámina había un problema y estaba más libre de lo habitual. Y resulta que tenía una espondilolisis, este paciente. Un leve espondilolistesis por una espondilolisis. Bueno, ya estaba en plan de cirugía, de disectomía, así que le hice la disectomía. Anduvo bien por 3 meses y vuelve con un dolor, aparece con un nuevo dolor, pero del lado derecho. Acá sí me tomé el tiempo para evaluar la estabilidad. Acá tiene la resonancia control después de la disectomía, en este caso. El canal, como había mejorado su hernia, pero el paciente no mejoraba su dolor. Así que bueno, en este caso obviamente hice lo que por ahí tendría que haber hecho al principio. No sé si alguien quiere opinar si hubiera hecho una disectomía en un paciente con una espondilolisis, como se mostraba. ¿Podés, Matías, poner el caso, pero la parte inicial? Sí. ¿Cómo arranca? Y le... Pasa que acá el error que asumo es la interpretación Espera un poquito, mira. del dolor. Para pedir una opinión a la gente de la mesa 3. Sabemos cómo terminó el caso, ¿no? Pero, ¿qué opinión tienen así como está la cosa ahí, en ese slide? 30 años, ciática. ¿Hay algo que les llame la atención? Que digan... Claro, viéndolo en retrospectiva, Sí, ese sí. canal tan amplio llama la atención, ¿no? Claro, y tampoco estamos viendo radiografías como para poder tener certeza de cómo estaba la pars. Exacto, pero es cierto que cuando uno ve el canal en una espóndilo, digamos, listitis sísmica, el canal siempre es grande, porque... Sí, yo creo que acá la radiografía es importante porque siempre hay que tener en cuenta que la resonancia con el paciente acostado, ¿no es cierto? Porque no me parece que esa hernia genere tanto compromiso radicular, pero bueno, capaz que el paciente se pone de pie o en el ejercicio cuando se agacha y entonces sí genera la compresión de la ciatalgia. La idea de presentar este caso era la importancia de la evaluación radiográfica en pacientes con hernia de disco, que este fue, bueno, un error mío que lo asumo y lo comparto, ¿no es cierto? Matías, yo te pregunto algo. ¿La técnica que vos empleaste para la disectomía era tubular? En este caso no, una microdisectomía, pero es una separación de un lado. Sí. Le quiero hacer acordar a mi amigo Pedro Col, que en el DUPU muchas veces nosotros nos encontramos con este tipo de detalles también por los mismos errores, ¿no? A veces uno no la ve incluso. Y en el intraoperatorio tomamos la decisión de poder hacer una artrodesis in situ. ¿Por qué no lo pensaste en algún momento? Sí, es más, cuando recordaba el caso, porque dije voy a buscar un caso problema controversial, le agregué un poquito la pars, pero es lo único que hice, poco local, pero no fue una conversión porque el paciente estaba echado un tipo de cirugía. Yo no podía sacar injerto y decirle, mira, también prefería ver cómo evolucionaba y una de esas evolucionaba bien. Tampoco le agregué un gesto de inestabilidad mayor porque la técnica es sacar la extrusión, no meterse en el disco. Entonces, más gesto de inestabilidad no hubo. Una pregunta, Matías. ¿Y hoy si tuviese que hacer lo mismo? ¿Qué haces? Mismo caso, mismo paciente, misma situación. Claro, yo creo que la clave acá es la interpretación del dolor del paciente. Es distinto al que yo les mostré antes, porque por ahí, no sé si no lo considerarían un dolor agudo de que lleva, no sé, poco tiempo, no sé, habría que verlo. Pero este paciente, si ven la ficha que él había marcado, era 1 año de dolor lumbar, tenía otro, estaba avisando que su problema no era solo el dolor ciático. Yo me focalicé más en el dolor ciático, pero si se fijan ahí como él marca los grados de dolor que tenía, era distinto. Entonces esto es lo importante también cuando se mostraron las presentaciones de ayer, es la interpretación del dolor en estos casos, ¿no? Y ver esa interpretación si hay alguna correlación con la
imágenes. Y hoy, por ejemplo, si te encontrás en lo técnico... Lucas, estamos, perdón que los tiempo? interrumpa, estamos muy pasados de tiempo. bueno, perdón. La verdad que la presentación es muy interesante y les agradecemos. Te muestro el final y Sí, listo. sí, por supuesto. Así, bueno, esto es lo que hicimos. Claro. De nuevo, acá en este caso, obviamente, una artrodesis con un TLIF. Quedó con una linda lordosis, como pueden ver. Este es el control a corto plazo. Fíjense que, bueno, se mantenía, esto era el año, se mantiene una buena lordosis, pero fíjense que a los 3 años, que anda muy bien, se perdió un poquito esa lordosis que habíamos logrado. Igual está muy bien en cuanto al dolor y todo eso, pero ya lleva 3 años con buena evolución. Ahí tienen la resonancia, bueno, control, que se ve que el disco de arriba se mantiene bien, estaba en ese tipo de grado degenerativo, tipo un grado 1 calculo, pero ya lo tenía de antes. Así. Sí. Doctor, una pregunta antes de pasar aquí, el 2. ¿No se hizo la radiografía antes de la primera cirugía? Antes de la primera cirugía. Ahí está un día antes. No, ahí está el error. Sí. La pregunta es, si es una hernia discal, el que va a descomprimir es la raíz S1 probablemente en ese caso. Pero si hay una espondilolistesis, una listesis, el nervio afectado en general es la raíz L5. ¿Cuál se descomprimió en esa primera cirugía? No, el problema era la IC1 por la extrusión, tocaba la IC1. No estaba Todavía afectado. el L5, como ustedes saben, vemos un montón de pacientes asintomáticos con espondilolisis que no les hacemos nada, porque no todos tienen radiculopatía L5. No estaba afectado la Yo L5. creo que a él, por ahí esa hernia le desencadenó un poquito toda esta cascada de dolor, pero interrogándolo más, venía con dolor lumbar hace tiempo. Bueno, gracias por la participación.